Título: Diseño de programas de formación docente en la cultura digital, versión digital en PDF audiolibro 3, modelo, autora, Yolanda Campos para su uso como consulta en programas de formación docente y en investigación educativa, así como por interesados en el tema, organización de la información, revisión y diseño de originales, Raga Vadillo Pedraza, publicado bajo la licencia de atribución no comercial de Creative Commons CC BY NC, tabla de contenido, 3. Componentes del modelo 1. Componentes del modelo general 1.1. Componente filosófico 1.2. Componente teórico 1.3. Componente político 1.4. Componentes del proceso educativo 2. Componentes del modelo para el diseño de Profor CIDEI 2.2. Componente teórico de los Profor CIDEI 2.3. Componente político de los Profor CIDEI 2.4. Componente del proceso educativo en los Profor CIDEI 2.5. Elementos del modelo para el diseño curricular de los Profor CIDEI 2.5.4. De la selección de los contenidos a, en relación con las dimensiones o ejes curriculares 2.5.5. El modelo metodológico a, el modelo para el diseño pedagógico 2.5.5. La selección e integración de recursos de aprendizaje. 3. Componentes del modelo. 1. Componentes del modelo general. Sobre el término modelo existen diferentes connotaciones según el campo y circunstancias en las que se utilice. La Real Academia Española considera como modelo a un arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo. Rey, 2016. En la actividad científica es esencial la creación de modelos, ya que mediante ellos, se abstraen elementos específicos y sus interacciones, en una realidad compleja que se simplifica, con el propósito de describirla, analizarla, explicarla y predecirla. Los modelos varían en su forma, contenido, nivel de generalización y tipo de relaciones que explican. Son dinámicos y se entrecruzan con otros modelos, formando metamodelos, que cumplen la categoría dialéctica de lo singular universal. La creación de conocimiento es una creación sucesiva de modelos, que con distinto nivel de abstracción y diferente tipo de representaciones desde las objetivas, gráficas, simbólicas, conceptuales o convencionales, van modificando las creencias sobre la realidad personal, social o científica. Una fórmula, una gráfica, un mapa conceptual, un prototipo tecnológico, son considerados modelos, a veces dentro de modelos o metamodelos, que se dan a partir de reglas de representación y del funcionamiento o lógica interna que se establece según el contexto en que se producen y en el que tienen sentido. En términos amplios, tratándose de educación, un modelo educativo consiste en la organización dinámica de la educabilidad del individuo y la sociedad, en función de sus relaciones. Queda definido por la posición filosófica, la teórica, los lineamientos políticos y el proceso educativo a llevar a la práctica. La filosofía delimita los fines a los que se aspira, la teoría fundamenta las posiciones epistemológicas y metodológicas, así como su ordenamiento interno. La política define las orientaciones prácticas, mientras que en el proceso educativo se realizan los elementos académicos y operativos que ponen en marcha la educación proporcionada en el aula. Conalte, 1991, página 94. El modelo para el diseño de programas de formación docente en la cultura digital se deriva de la abstracción de patrones encontrados durante la sistematización de experiencias docentes, lo que fundamenta la selección de componentes y elementos que pueden aplicarse en familias de programas con la misma intencionalidad. Este modelo o metamodelo alude a los mismos componentes de un modelo educativo general, puntualizando el diseño curricular específico para estos programas, cuyo impacto se dará directamente en la comunidad, la escuela y el aula, ya sea virtual o presencial, y sobre todo, en los estudiantes como seres humanos integrales. Modelo educativo. A continuación se describe cada componente del modelo educativo y se proponen sus elementos de análisis: componente filosófico, componente teórico, componente político, componente del proceso educativo, y aquí le agregamos el componente indispensable del diseño de programas de formación docente en competencias informáticas y digitales para la educación integral, con impacto directo al aula presencial o virtual, la escuela, la comunidad local y global. Todo ello inmerso en ecosistemas en los que el ser humano se desenvuelve simultáneamente en entornos físicos, mentales, virtuales y emocionales. En el siguiente esquema se presenta un modelo educativo, con foco en el modelo de diseño de Profor CIDEI. Figura 3.1. Modelo educativo para el diseño de programas de formación docente. Base en Conalte, 1991. 1.1.
Componente filosófico. La manera de concebir al individuo, al quehacer histórico, a la vida misma, se define por la concepción filosófica que se sustenta. Los fines educativos corresponden a la filosofía en conjunción con las necesidades formativas del ciudadano. Figura 3.2. Componente filosófico. Como ya se había mencionado en el diagnóstico, en México, el artículo 3 constitucional apunta hacia la educación integral al proponer como propósitos de la formación de los mexicanos la necesidad del desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano, como base para lograr el desarrollo armónico de la sociedad, la identidad nacional y la convivencia humana. Se enfatiza promover el amor a la patria, la conciencia de solidaridad internacional en la independencia y la justicia, al margen de cualquier doctrina religiosa, y se proponen como fundamentos de la educación los resultados del progreso científico. Se alude a la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de los derechos, evitando privilegios de razas, sectas, grupos, sexo o de individuos. Cámara de Diputados, 2016, 1.2. Componente teórico. La teoría que se adopta para la fundamentación del modelo en la mayoría de los niveles educativos, ha considerado la corriente epistemológica del constructivismo, el enfoque centrado en el estudiante, el de competencias, además del trabajo por proyectos y otros métodos globalizadores. Existe la apertura para la educación superior, agrega la relación educación-empresa y que asume sus propios fundamentos, acorde al campo de conocimiento que se trate. Figura 3.3. Componente teórico. 1.3. Componente político. El componente político del modelo educativo nacional, da las directrices que adaptan lo filosófico y lo teórico a los intereses específicos del desarrollo del sistema económico-social del momento histórico y de la situación determinada. Regula las líneas para la definición del diseño curricular y la revisión permanente de los planes de estudio, la distribución y organización de los servicios educativos, las formas de organización, administración y la integración de nuevos recursos nacionales y regionales, así como la participación social y las acciones del magisterio. Figura 3.4. Componente político. La política educativa actual se sintetiza en el Programa Sectorial de Educación de 2013-2018, septiembre de 2013, que propone: Objetivo 1. Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población. Objetivo 2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuya al desarrollo de México. Objetivo 3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa. Objetivo 5. Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral. Objetivo 6. Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento. El mismo Programa Sectorial de Educación expone que las tecnologías de la información y la comunicación se han venido implantándose en la educación media superior y superior, aunque el avance en su uso es todavía insuficiente. La educación podrá obtener un amplio beneficio al impulsar el desarrollo de la oferta de educación en línea. No solamente permitirá ampliar la oferta y diversificar los modelos de atención educativa, sino que será de enorme valor para la generación de capacidades propias de la sociedad del conocimiento, especialmente las requeridas para procesar la información de manera efectiva y extraer lo que es útil o importante. Septiembre de 2013, página 29. Por su parte, la Estrategia Digital Nacional pretende integrar las TIC al proceso educativo, tanto en la gestión educativa como en los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como en los de formación de los docentes y de difusión y preservación de la cultura y el arte, para permitir a la población insertarse con éxito en la sociedad de la información y el conocimiento. Página 16. 1.4 Componentes del proceso educativo. La educación se realiza a través de las interrelaciones que todo ser humano establece consigo mismo, con otros, con el ambiente y la cultura, en la cual las cosmovisiones, costumbres, creencias, la ciencia, la tecnología, el arte y los sistemas económicos y políticos propios de cada época histórica dan connotaciones particulares al proceso educativo previsto para la educación institucionalizada dirigida a la comunidad, con intervención de la familia, la escuela y el proceso didáctico en el aula,
que enmarca las interrelaciones entre el estudiante, el docente y el contenido de aprendizaje. Figura 3.5. Componente del proceso educativo. En ese proceso, el modelo educativo ofrece líneas para el desarrollo académico, operativo y administrativo en las instituciones. 2. Componentes del modelo para el diseño de Pro4CIDEI 2.1. Componente filosófico de los Pro4CIDEI. Propósito de la formación docente en el aprendizaje y la enseñanza de competencias informáticas y digitales para la educación integral, ya que de entrada, el modelo educativo nacional pone énfasis en el desarrollo armónico. Se propone que el modelo para el diseño de programas de formación docente, CIDEI, tenga como centro y finalidad, la educación integral de calidad de la niñez y juventud mexicana, que sea atendida con calidez y compromiso por docentes con un ethos fortalecido, preparados para crear entornos de aprendizaje en los que se desarrolle una educación armónica a través de estrategias didácticas innovadoras apoyadas en competencias informáticas y digitales que, en este momento histórico, permitan la creación de conocimiento más complejo, con más profundidad, facilidad, más rápido, en cualquier tiempo y lugar, como se mencionó en la fundamentación de esta propuesta. 2. 3.1.2. B grande, el ser integral hoy, en sus relaciones consigo mismo, con los otros, con el ambiente, la cultura y con el universo, que se dan en ecosistemas presenciales, mentales y virtuales, transforma la información en un contexto dinámico de espacio-tiempo-movimiento. Figura 3.6. Componente filosófico de los Pro4CIDEI. Es deseable que la docencia oriente esa transformación hacia la expresión del ser que se realiza en el saber convivir, el saber hacer, el saber conocer y aprender, y que tenga en cuenta que el conocimiento en cualquier campo, en cualquier circunstancia, fuera o dentro de la escuela, se dirija hacia el bienestar personal, social, ambiental, cultural y global, cuestión que ineludiblemente alude a un enfoque humanista integral. Campos, 2008. Como un fin educativo, la participación en los programas de formación docente ha de llevar a considerarlos como experiencias de vida, en la que la forma de superar obstáculos, de fluir y llegar al éxito, radica en el deseo profundo y en el propósito de una docencia en la que el ser maestro se exprese. Es deseable que los programas de formación docente, en todo nivel educativo y campo de conocimiento, fortalezcan la educación integral de estudiantes felices. Para ello, se recomienda que a. Se fundamenten en el progreso científico y pedagógico. B grande, consideren la educación integral desde la mirada del hoy, que incluye la educación informática y la participación en la cultura digital. C. Promuevan las competencias necesarias para la coexistencia en la cultura digital y en la sociedad del conocimiento, con fortalecimiento de la conciencia histórico-crítica. D. Consideren el factor motivacional y actitudinal. Con el fortalecimiento de la conciencia valoral. Respeten y atiendan la diversidad cultural, religiosa, de sexo, de capacidades, la diversidad de la naturaleza, así como que se encaminen al fortalecimiento de la conciencia ecológica y de unidad. F. Promuevan una docencia en la que el magisterio se reconozca a sí mismo como autor, actor, protagonista y espectador activo, que tiene el poder de vincularse simultáneamente con los estudiantes, el conocimiento y la emoción, con el propósito de brindar una educación integral para el bienestar humano, social y ambiental. 2.1.1. Propósitos de los programas de formación docente CIDEI. Como elemento importante del modelo para el diseño de Pro4CIDEI, se sugiere que cada programa se plantee el propósito de su diseño y realización acorde con el contexto específico de aplicación, tomando en cuenta el enfocarse a contribuir con la formación de docentes que dominen las competencias informáticas y digitales que requieren los estudiantes del nivel educativo que les corresponde, al impulsar la educación integral en el marco de la cultura digital como elemento indispensable para la transformación armónica de México en una sociedad del conocimiento. También cabe considerar que las y los participantes en el programa dominen las competencias informáticas y digitales que requieren los estudiantes del nivel educativo que les corresponde y las empleen de manera crítica, responsable y creativa en el fortalecimiento de su identidad docente y en el diseño y práctica de estrategias didácticas innovadoras. En términos de aprendizaje, se proponen las siguientes competencias que han de ser seleccionadas específicamente de acuerdo con el contexto espacio-temporal en el que se vayan a aplicar. Las y los participantes serán competentes para conformar una comunidad de aprendizaje y práctica de la docencia para el siglo XXI, fundamentar la importancia del aprendizaje de las competencias informáticas y digitales en el contexto humano, científico y social del siglo XXI, identificar y manejar tecnología digital de apoyo a la educación integral,
reconocer el contexto social y educativo de la docencia del siglo XXI y su relación con la cultura digital, dominar las competencias informáticas y digitales que requiere el profesorado y los estudiantes del nivel educativo que atienden, aplicar las competencias informáticas y digitales en el diseño de estrategias didácticas para la especificidad de su docencia, planear, diseñar, llevar a la práctica y evaluar estrategias de aprendizaje y enseñanza apoyadas en competencias informáticas y digitales para formar a los estudiantes en esas competencias, participar activamente en la identificación y aprovechamiento de tendencias educativas y tecnológicas que innoven disruptivamente los procesos de aprendizaje en el siglo XXI. 2.2. Componente teórico de los ProFort, CIDEI. ¿Cuáles fundamentos teóricos darían sustento al diseño de programas de formación docente en competencias informáticas y digitales para la educación integral? Ajustado el modelo teórico para los ProFort CIDEI, la fundamentación se resume en la concepción de la educación y del aprendizaje como procesos dialécticos complejos, de interrelaciones entre los individuos y sus ambientes de desarrollo, en los que simultáneamente todos se transforman. El ser humano se educa y aprende mediante procesos de transformación de datos en información, conocimiento, conciencia y autoconciencia, como producto de la reflexión-acción que ejerce al relacionarse consigo mismo, con otros, con el ambiente, la cultura y el universo, a quienes describe, explica mediante modelos y transforma en una continua toma de decisiones mediadas por sus creencias, actitudes, valores y conocimientos previos. Figura 3.7. Componente teórico de los ProFort CIDEI. Por lo anterior, se sugiere considerar como fundamento teórico de los programas de formación docente CIDEI, aquellos enfoques y corrientes científico-pedagógicas necesarias para la comprensión de a. La naturaleza de la información, b. El enfoque informático, de redes y sistemas dialéctico complejos, c. Las corrientes psicopedagógicas basadas en el constructivismo, el construccionismo y el conectivismo, d. El sentido de la creación y participación en entornos personales y comunitarios de aprendizaje, e. El aprendizaje autónomo y colaborativo en comunidad, autoorganizado, autogestivo, adaptativo, creativo y situado, f. La caracterización y aplicación simultánea de las competencias docentes, informáticas y digitales en el marco de la cultura digital. 2.3. Componente político de los ProFort CIDEI. ¿Qué lineamientos político-normativos académicos darían marco a los programas de formación docente CIDEI? Es indispensable considerar a lo académico como el eje prioritario del quehacer educativo institucional, en donde la normatividad, planeación, administración, apoyo tecnológico, operación, evaluación institucional y el proyecto académico, se intersecten en el compromiso de la mejora docente y su proyección en la educación integral de los estudiantes. De ahí que es deseable que los programas de formación docente CIDEI consideren en la definición de sus políticas, que, figura 3.8, componente político de los ProFort CIDEI, sean de calidad, tengan suficiente cobertura, sean incluyentes, favorezcan la equidad, estén basados en un diseño curricular que ofrezca las directrices estratégicas flexibles, abiertas y adaptables a cada contexto en el que se desarrollen, para promover la educación integral y dar oportunidad de la formación permanente del magisterio, se encuentren en línea en algún sistema de gestión de aprendizaje, para su estudio tanto en modalidad presencial como mixta o no presencial. Se asegure la configuración, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura tecnológica, así como de los sistemas informáticos para cubrir los requerimientos académicos de los programas, cuenten con una gestión operativa, tecnológica y administrativa eficiente, pertinente y que optimice procesos e inversiones, generen lineamientos normativos para dar fluidez a los procesos de gestión académico-operativa, administrativa y a la participación docente, se mantengan permanentemente actualizados tanto en su diseño curricular, planes y programas de estudio como en sus procesos operativos, administrativos y tecnológicos, integren el desarrollo simultáneo de competencias docentes, informáticas y digitales en el aprendizaje en todo nivel educativo y campo disciplinar, promuevan la evaluación y acreditación del programa por parte de los organismos acreditadores reconocidos a nivel nacional e internacional, consideren lo académico como eje central en el proceso educativo, cuyos lineamientos se dirigirán a conectar las mentes para agilizar el procesamiento de la información que conlleva el aprendizaje, poner a disposición de estudiantes y docentes tecnologías poderosas que modifiquen la manera como aprenden, impulsar a los estudiantes y docentes a compartir información y a trabajar juntos en una comunidad que aprende al colaborar, comprender que estamos en el mundo
que el aula presencial se abre al aula virtual y a los entornos de aprendizaje, con la posibilidad de acceso y distribución de contenidos e ideas en todo tiempo y lugar, transitar de ser consumidores de información a ser autores mundiales de conocimiento, al contar con nuevos recursos de búsqueda, procesamiento, visualización y transferencia de información, experimentar el trabajo en proyectos transdisciplinares que resuelvan retos significativos, con alto grado de creatividad, profundidad y complejidad. Figura 3.9. Políticas académicas de los Profor-CIDEI. 2.4. Componente del proceso educativo en los Profor-CIDEI. ¿Qué elementos de diseño académico y organizacional tendrían los programas de formación docente, CIDEI? Se parte del supuesto de que, en un sentido amplio, el proceso educativo es dialéctico y complejo, multimediado por las interrelaciones que establece el ser integral consigo mismo y sus ambientes de desarrollo social, natural, cultural, universal, de donde emergen la inteligencia y el aprendizaje que conlleva la creación y co-creación de significados y que está mediado por las características cognitivas, actitudinales y valorales de las personas, la experiencia histórico-social, así como por la tecnología disponible y las conexiones en redes complejas. Ello se considera al determinar los elementos del diseño académico y organizacional de los programas, con base en los lineamientos filosóficos, teóricos y políticos, además de la sistematización de experiencias y la problemática detectada en el diagnóstico, y 3, y 4. Se ponen a consideración los siguientes componentes del proceso educativo de los Profor-CIDEI, teniendo como centro el eje académico, diseño pedagógico, diseño y elaboración de contenidos académicos de los cuales se asegura su calidad. Comprenderían el diseño curricular, el diseño didáctico, el diseño de guiones para video, objetos de aprendizaje y recursos educativos abiertos de apoyo al aprendizaje y a la docencia, además de la investigación y desarrollo en torno al programa, edición y producción de recursos didácticos digitales, diseño gráfico del programa, la edición, diseño y actualización permanente de los contenidos académicos, además de la producción de calidad de los recursos y objetos de aprendizaje, servicios de tecnología, administración, configuración, seguridad y mantenimiento del sistema de gestión de aprendizaje y respaldo de cursos, también de publicar, gestionar y mantener actualizados los contenidos académicos en el aula virtual, realizar la gestión técnica de usuarios y brindar, con calidad y oportunidad, orientación técnica en el manejo del aula virtual y del software que incluye, gestión académica, seguimiento para asegurar la calidad de la edición y producción de los contenidos y los servicios tecnológicos, de la formación, acompañamiento, seguimiento y evaluación de tutores y coordinadores de sede, así como del modelo de certificación y evaluación, operación del servicio, conexión con organismos externos, con las sedes en las que se extienda el programa, la logística y ambientación de espacios con los recursos necesarios, los servicios escolares y el control escolar, con la calidad y condiciones necesarias para que lo académico se realice en condiciones óptimas, gestión normativo, administrativa, lineamientos, seguimiento y aplicación de las políticas y la normatividad institucional, para la administración de recursos humanos, financieros, materiales y servicios generales, lo que comúnmente queda a cargo de las instituciones responsables de la aplicación del programa, mercadotecnia, sensibilización a directivos mediante ciclos de conferencias, encuentros directivos y otras estrategias, campañas previas de sensibilización que atraigan hacia el programa y aterricen en convenios interinstitucionales de ser pertinente, asegurar la sostenibilidad y la presencia de marca del programa en relación con su importancia y con los productos de impacto social que se generan. Figura 3.10. Componentes del proceso educativo Profor-CIDEI. 2.5. Elementos del modelo para el diseño curricular de los Profor-CIDEI. Un elemento importante que integra lo académico es el diseño curricular, por lo que aquí se ofrece su modelo específico a considerar en el diseño de los Profor-CIDEI. Entre los distintos tipos y modalidades del diseño curricular, Campos, 2002, se propone considerar los siguientes elementos. 1. Introducción en relación con la importancia del programa y la justificación de su diseño. 2. Antecedentes desde lo oficial de ser necesario, sin faltar elementos de diagnóstico y la detección de la problemática. 3. La población destino con la descripción de a quienes se dirige el programa, en qué lugar, nivel educativo y número meta de participantes que serán atendidos. 4. Los fundamentos normativos de acuerdo con la institución convocante. 5. La fundamentación académica con los elementos para un marco conceptual. Se propone considerar como ejemplo, los aportados en este trabajo. 2.
3.6. El plan de estudios, con los propósitos del programa, los perfiles de ingreso y egreso, la estructura curricular con los contenidos de aprendizaje, sus dimensiones o ejes curriculares, la descripción de la organización de los contenidos y el mapa curricular, también la metodología del proceso didáctico, los recursos y entornos de aprendizaje, los productos a generar, la evaluación del aprendizaje y los criterios de acreditación. 7. Estrategia operativa con las etapas en las que se desarrollará el programa, los requisitos de ingreso, la forma de matricularse, el comité de seguimiento con las figuras y sus funciones, las características de las sedes o laboratorios de docencia, la manera de seleccionar y contratar personal en caso necesario, el cronograma que se ajustará en cada etapa. 8. Referencias, que pueden ser redactadas consistentemente en cualquier estilo que se elija, por ejemplo el de la APA American Zoological Association, 2010, 2.5.1. El plan de estudios. Como un elemento del diseño curricular, el plan de estudios concreta de manera dinámica el diseño académico específico para el logro de los aprendizajes. Los propósitos corresponden a los señalados en el componente filosófico. Los perfiles de ingreso definen los requisitos académicos que han de cumplir los destinatarios en cuanto a su condición de docentes, nivel educativo en el que laboran, si lo hacen en instituciones públicas o privadas, con interés en la innovación de su propia práctica docente, y se definen los conocimientos esenciales en relación con las habilidades deseables de manejo básico de herramientas digitales, las actitudes, la capacidad y disposición para el trabajo autónomo, colaborativo, creativo, así como el interés en el diseño y aplicación de un plan de intervención, investigación y elaboración de proyectos de educación disruptiva, su interés en la participación consciente en la cultura digital y sobre todo, su interés en la educación integral de sus estudiantes. Se incluyen las condiciones a cubrir sobre el acceso a la tecnología, disposición de tiempo y los requisitos administrativos señalados por las instituciones convocantes. El perfil de egreso supone la definición de competencias con las que contarán los participantes al finalizar el programa, en relación con las necesarias para promover la educación integral, demostrar el ethos docente, las competencias docentes, informáticas y digitales. Abajo se especifican los demás componentes del plan de estudios. 2.5.2. Elementos del diseño curricular de los Pro-Force Day. Figura 3.11. Elementos del diseño curricular Pro-Force Day. 2.5.3. De la estructura curricular. La estructura curricular de un programa de formación docente es idea de permitir que se avance flexiblemente en los procesos de formación permanente, y que simultáneamente brinde la oportunidad de seguir trayectos personalizados de aprendizaje, bajo una concepción sistémica en la que una parte, considerada como unidad, se replica en otras dando origen a nuevas unidades expandidas que conservan como base la estructura anterior, a manera de fractal, pero en la que se producen nuevas relaciones que originan el surgimiento de nuevas propiedades no observadas previamente. De esta manera la estructura curricular podría estar organizada en momentos de atención, módulos, talleres, actividades de aprendizaje y recursos, estrategias de evaluación, de manera que para cada uno de ellos, el aprendizaje de las competencias docentes, informáticas y digitales se estructure en relación al por qué y para qué, cómo, con qué, cómo asegurar y comunicar los resultados de aprendizaje, estructura que simultáneamente se expresaría en la metodología, las actividades, los recursos y objetos de aprendizaje, en la evaluación y que al mismo tiempo origina la necesidad de la creación de entornos personales y comunitarios que bajo la misma estructura básica, se comporten como entornos de aprendizaje autoorganizado. Esta organización permitiría el avance en ciclos espirales que van de una formación específica para una competencia en la que se tenga interés, una básica para el dominio de las competencias informáticas y digitales, a su aplicación en un campo disciplinar, en este caso, la docencia, hasta una formación especializada que abra las puertas a la comprensión y creación de nuevas relaciones de aprendizaje, temáticas disruptivas y a la formación permanente autoorganizada. La flexibilidad curricular permitiría acreditar talleres específicos. Cada módulo podría considerarse como un curso y al cumplir con la formación básica y la disciplinar, se podría obtener un diplomado. Avanzar a la formación especializada daría la oportunidad de acreditar una especialidad y se podría continuar en maestrías y doctorados, o bien, en programas de formación continua con una diversidad de trayectos formativos. Figura 3.12. Estructura curricular. 2.5.4. De la selección de los contenidos a, en relación con las dimensiones o ejes curriculares,
Sobre los contenidos, es conveniente que se contemple su desarrollo en torno a ejes curriculares transversales que permeen simultáneamente tanto la selección de los contenidos y la metodología, como las actividades de aprendizaje y la gestión. Por ejemplo, educación integral, con el enfoque presentado en la fundamentación teórica y metodológica de este trabajo. 3.1.2a. Fortalecimiento de la identidad magisterial, en relación con la reflexión del valor del quehacer docente hacia la educación integral del estudiante inmerso en la cultura digital, como se marca en 3.1.3, competencias docentes, que llevan al dominio de los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo, a planificar de manera flexible y situada procesos de enseñanza y aprendizaje, a utilizar material didáctico y recursos tecnológicos poderosos tanto en el aula presencial y virtual, como en los laboratorios de docencia y en la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje con un enfoque formativo integral. 3 y 3.4, competencias informáticas, que se ponen en juego durante el manejo de información que se aplica en los procesos de investigación, solución de problemas, planteo de suposiciones, reconocimiento de patrones, la inferencia y predicción como se mencionó en los fundamentos de este trabajo. 3.2.2a. Se incluyen las competencias lectoras, las habilidades informativas, de pensamiento crítico y pensamiento estratégico, con las mediaciones que se presenten durante su uso en la comunicación, el aprendizaje autónomo y colaborativo, la creatividad, la innovación y la responsabilidad social, en correspondencia con la coexistencia con el cambio, la capacidad de exploración, el pensamiento computacional, crítico y estratégico necesarios para el descubrimiento de patrones de comportamiento personal y social, además de la producción científica, tecnológica, educativa, artística y matemática, competencias digitales, con el enfoque presentado en 3.2.2, B grande, y que comprende las habilidades básicas, las necesarias para el manejo de sistemas informáticos y operativos, para el uso y aprovechamiento de la tecnología móvil, para el uso de programas de productividad, para el manejo de programas que apoyan la creatividad, para el uso de Internet y el manejo de herramientas para la construcción colaborativa de conocimiento, para diseñar aplicaciones multimedia y para la reflexión y creación de entornos disruptivos de aprendizaje. Figura 3.13. Dimensiones curriculares. B grande. En relación con la temática y organización de los contenidos, en avance a la formación docente, a manera de mapa en el que se puedan seguir trayectorias personalizadas, se propone el desarrollo de los contenidos organizados en los siguientes momentos. Formación básica. Se fundamenta la docencia en el contexto de la cultura digital contemporánea, de la educación integral y de la necesaria educación informática. Se fundamenta psicopedagógicamente a la docencia apoyada en competencias informáticas y digitales, al rol del estudiante y el docente en la cultura digital, al aprendizaje creativo y el aprovechamiento de los recursos educativos de la web. Formación disciplinar. Se identifican las características de la didáctica en el nivel educativo en que se elabora y se ponen en práctica las competencias docentes al diseñar estrategias didácticas apoyadas en competencias informáticas y digitales que se integren en planes de intervención e investigación que se apliquen en la práctica docente con sus estudiantes. Todo ello, sistematizado en entornos personales de docencia, de la comunidad de grupo y la estrategia general del programa. Formación especializada. Se tendría acceso y se crearían proyectos de innovación disruptiva de la docencia ante el impacto tecnológico, partiendo de la creación de cursos en línea y laboratorios de docencia, pasando por la tendencia Maker como estrategia de aprendizaje integral, el pensamiento computacional y el diseño de robots y aplicaciones sencillas, así como la organización y participación en hackatones para la creación de aplicaciones y tecnología apropiada a la docencia, dejando abierta la opción para la integración cuando se transite por este momento. C. El mapa curricular. Derivado de la propuesta de estructura, el mapa curricular seguiría una organización que muestre los momentos de avance de la formación básica, la disciplinar y la especializada, a través de módulos y talleres con un diseño integral. En cada uno de ellos, se atienden todas las dimensiones y se avanza en la creación de productos integradores. Se propone con ello, el avance en el nivel de dominio que lleve a acreditar talleres, cursos, un diplomado, una especialidad y podría continuarse a maestría y doctorado.
a partir de la sistematización de las experiencias en programas de formación docente presentadas en el capítulo y de este trabajo, y 3. Se propone el modelo para el diseño del mapa curricular representado en la figura 3.14. Figura 3.14. Mapa curricular. 2.5.5. El modelo metodológico. A. El modelo para el diseño pedagógico. Desde un enfoque sistémico, la relación pedagógica mediante la cual se realiza el proceso de transformación para llegar al aprendizaje, incluye una serie de interacciones entre el contenido, quien lo aprende y quien acompaña el aprendizaje, esto es, quien enseña. Las interacciones son complejas y en el proceso, el contenido de aprendizaje, quien aprende y quien acompaña el aprendizaje se ven simultáneamente transformados. El diseño del modelo pedagógico de los Pro4CIDEI tendrá esos componentes, dialéctica y complejamente interrelacionados mediante estrategias de aprendizaje, de enseñanza y de mediación. Figura 3.15. Relación pedagógica. B grande. El modelo para el diseño didáctico, de acuerdo con los contenidos que pueden ser temáticas a aprender bajo el enfoque de competencias o el seleccionado según el contexto de aplicación de los Pro4CIDEI. Se selecciona la estrategia de enseñanza-aprendizaje y se sistematizan las secuencias didácticas para su operación. Mientras una estrategia didáctica se concibe como el arte de dirigir y proyectar las operaciones para llegar a un fin educativo, para lo cual propone alternativas para organizar, procesar y organizar información y su transformación en conocimiento. Las secuencias señalan el orden en el cual se organizan las actividades de aprendizaje derivadas de la estrategia. Se hace notar que la propuesta del modelo para el diseño tanto del plan y el programa de estudios, así como las estrategias y las secuencias didácticas, las actividades, los recursos u objetos de aprendizaje, la evaluación y las acciones específicas que van de lo macro a lo micro y viceversa, se comportan a manera de fractal u objeto geométrico cuya estructura básica se repite a diferentes escalas. Al organizar su diseño y aplicación en 4 momentos que se dan en espiral y abren ciclos continuos de reflexión-acción al contestar las preguntas básicas de contexto, quiénes, en dónde, cuándo planteo, por qué, para qué desarrollo, cómo, con qué cierre, cómo se comunica y cómo se evalúa. Figura 16. Fractal didáctico. De acuerdo con el contexto en el que se aplique el Pro4CIDEI y la personalización que se pueda lograr con el apoyo de tecnologías de Big Data e inteligencia artificial, se podría elegir la unidad didáctica de manera dinámica. Esta unidad puede ser desde una actividad de aprendizaje, el uso de un recurso, o bien, el taller que a manera de situación didáctica integre las dimensiones, los contenidos, y un diseño con actividades para desprender de ellas aprendizajes situados en las condiciones específicas de los y las participantes. Cualquiera que ésta sea, el modelo para su diseño didáctico comprende los mismos componentes, las interrelaciones contenido docente-estudiante que tienen un para qué aprender, cómo aprender, con qué y cómo evaluar. Figura 3.17. Relación didáctica. C. Modelo para el diseño de estrategias y secuencias didácticas para diseñar estrategias didácticas con apoyo tecnológico. Campos, 2003. Se puede trabajar por proyectos a través de situaciones didácticas, talleres, estudio de casos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en evidencias, retos o muchas otras que se están generando ante el impacto de las tecnologías digitales, con estrategias que consideren actividades individuales y en comunidades de aprendizaje que se sistematicen en entornos de aprendizaje personales, comunitarios y globales, cuyas secuencias didácticas consideren actividades enriquecedoras de aprendizaje, con el modelo de aula invertida, del trabajo en laboratorios o fábricas de innovaciones disruptivas, y ya dentro de ellas, el límite es la creatividad e imaginación, ya que es posible utilizar estrategias específicas durante las actividades de aprendizaje para la construcción de nociones y consolidación de competencias, la permanencia de los aprendizajes, su aplicación y transferencia a situaciones diferentes a las que se presentaron durante el proceso didáctico y su comunicación y evaluación. Figura 3.18. Fases en una estrategia didáctica. La construcción de conocimientos conlleva la motivación, el deseo, la intención consciente y la voluntad, la recuperación de conocimientos previos, su profundización, sistematización y la creación de nuevo conocimiento que se comparte. Figura 3.19. Fases didácticas en la construcción de conocimientos. Las secuencias didácticas por su parte, reproducen para cada actividad de aprendizaje, los momentos de planteo con los aprendizajes esperados, el desarrollo con las acciones a realizar y los recursos de apoyo.
para cerrar con la evaluación y comunicación de resultados que abran nuevos ciclos. Figura 3.20. Momentos en una secuencia didáctica. D. Bases del modelo metodológico. De manera particular y con las adaptaciones pertinentes, para los Pro-4CDE, se sintetiza un modelo metodológico que se fundamenta en el aprendizaje, en sus modalidades de situado, adaptativo, autoorganizado, autogestionado, promueve el aprendizaje autónomo, en comunidad y creativo, que se sistematiza en entornos personales, comunitarios, globales y de innovación, define los momentos pedagógicos, la distribución en módulos y talleres, toma como unidad metodológica al taller, en el que se integran las dimensiones con los contenidos, las actividades, los recursos de aprendizaje, los avances en los productos integradores de aprendizaje y la evaluación, considera diferentes estrategias de organización de las actividades de aprendizaje, como la del aula invertida, la investigación de campo, el trabajo en laboratorios y fábricas de innovaciones disruptivas. 2.5.5. La selección e integración de recursos de aprendizaje. En el libro Teorías del lenguaje, Teorías del aprendizaje, Jean Piaget, 1979, enfatiza el papel de la interacción entre el sujeto y el objeto de aprendizaje como fundamental en la construcción de conocimiento. El objeto se convierte en el motivo de la investigación y acción transformadora que hace el sujeto a nivel físico y lógico para pasar de lo concreto a la abstracción de las relaciones y patrones necesarios para que el aprendizaje se produzca. Tanto el objeto, el sujeto como el proceso se transforman. De aquí surge la fundamentación para la selección tanto de actividades de aprendizaje como de los recursos con los que se interactúe con el fin de lograr la transformación de datos e información en conocimiento y estados de conciencia, para lo que se requiere que los Pro-4CDE promuevan una docencia que involucre al estudiante y a la comunidad en su propio aprendizaje. Se propone el modelo para los recursos de aprendizaje en los Pro-4CDE con los elementos del esquema. Figura 3.21. Recursos de aprendizaje. A. Aula virtual ubicada en un sistema de gestión del aprendizaje. El aula virtual estará basada en una tecnología que sea capaz de satisfacer la demanda del diseño académico en cuanto a la necesaria interacción de los sujetos con los objetos, el aprendizaje autónomo, adaptativo, colaborativo, autogestivo, autoorganizado, que brinde opciones para seguir trayectos personalizados de aprendizaje y realice una gestión eficiente, en caso de que por condiciones tecnológicas de las instituciones, no sean posibles las especificaciones anteriores. Al menos se contará con un aula virtual que tenga un diseño gráfico pertinente, configurada con un tema gráfico y organizativo apropiado a la estructura curricular y al diseño didáctico, con los módulos de actividades, recursos y bloques que se requieran, así como con las categorías, escalas y lo necesario para el registro, seguimiento, gestión y analítica de datos. Desde el aula virtual, se ha de contar con la oportunidad de la interacción de los participantes con los objetos de aprendizaje previstos tanto dentro de ella como en recursos externos enlazados, de manera que se pueda llevar a cabo su gestión. Existe una amplia gama de plataformas tecnológicas que funcionan como sistemas de gestión de aprendizaje, SIGA, o LMS por sus siglas en inglés, en los cuales se pueden abrir aulas virtuales con sus respectivos cursos organizados de acuerdo con la estructura curricular. Algunas de ellas requieren pago por usuario, otras son elaboradas exprofesamente para su uso institucional y otras son gratuitas, de código abierto y elaboradas en colaboración en comunidades mundiales como Moodle, plataforma gratuita y abierta que ofrece la oportunidad de crear aulas virtuales con recursos para dar estructura a los contenidos, etiquetas, páginas web, libros, directorios, carpetas y otros recursos como soporte a actividades de aprendizaje, tareas, chats, encuestas, bases de datos, foros, glosarios, lecciones, talleres, repositorios y muchos más que pueden incluirse como herramientas externas o a través de vínculos, ampliando creativamente el diseño didáctico y la posibilidad de la interacción del sujeto con su comunidad y con los recursos de aprendizaje. B grande. Cursos en el aula virtual. Diseño general con el diseño curricular en el que se enmarca el curso, por ejemplo, podría contener el programa o documento marco del curso, la planeación didáctica, el mapa de contenidos del trayecto formativo, la dosificación por módulos o talleres según lo prevea la estructura curricular, el cronograma y las recomendaciones que deben tenerse en cuenta, diseño de secuencias didácticas en línea que integren actividades y recursos de aprendizaje, formas de evaluar y comunicar lo aprendido y que integren herramientas externas de apoyo a la educación integral, desarrollo en línea en donde se configura el curso,
Se identifican recursos y actividades para subir cada secuencia didáctica en el aula virtual, se integran las herramientas externas, se configuran las categorías, escalas e instrumentos de evaluación en línea y se configuran los entornos y recursos de aprendizaje, diseño de estrategias de tutoría en línea, según la aplicación sea en la modalidad presencial, mixta o no presencial, validación. Al editar cada secuencia didáctica en línea en relación con el estilo de redacción y ortografía, presentación gráfica, estándares y criterios institucionales si es el caso, además de verificar la configuración de cada recurso, vínculo y navegación y la formación efectiva de los tutores en línea. Implementación. Simultáneamente con el desarrollo académico, se lleva a cabo el registro de estudiantes y la concreción de un modelo operativo. Se aplica un piloto para validar el aspecto académico, el funcionamiento del aula virtual, las interacciones, la operación y se ajusta para continuar la aplicación en siguientes etapas, según se prevea de acuerdo con los alcances del Proforce IDEI. C. El diseño y producción de objetos y recursos de aprendizaje integrados a secuencias didácticas, tanto los objetos de aprendizaje abiertos, como los recursos educativos abiertos, tienen que ver con el proceso didáctico mediante el cual, la información es captada en un formato de texto o multimedia, de software, juego, simulación o cualquier otro, que cobra interés como centro de la atención y la intención del sujeto, como fuente de información y como medio para la interacción en la que sujeto y objeto se ven transformados. Algunos ejemplos de recursos de aprendizaje se mencionan enseguida. Videos de orientaciones pedagógicas y digitales, con un diseño de guiones y su producción profesional basados en diferentes estrategias comunicativas que mantengan la atención en un mensaje focal que dé marco al desarrollo de contenidos, inviten a la reflexión in situ, cuestionen y planteen retos, expongan contenidos profundos e inviten al éxito. Se planteará un modelo de uso de los videos y de documentos con su transcripción, para reflexionar sobre sus contenidos al participar en un foro, compartir saberes autoorganizadamente en comunidad, profundizar al seleccionar palabras clave que se caracterizan en un glosario colectivo, compartir recursos en relación con la temática, en una base de datos colectiva, recursos de apoyo a actividades de aprendizaje. En el diseño de las actividades de aprendizaje se prevé la interacción con distintos recursos que aportan las mismas plataformas, o bien, que pueden ser enlazados al aula virtual, como mapas conceptuales, simuladores, graficadores, applets, juegos, software educativo diverso. Además, se puede trabajar sobre un entorno con herramientas en la nube que se enlazaría al aula, acorde con el enfoque pedagógico y los lineamientos institucionales. Por ejemplo, el entorno de Google, ya que con solo el correo electrónico de Gmail, se tiene acceso a un conjunto de microentornos dinámicos cuyo manejo forma parte de la cultura digital del momento. Drive, CITES, Blogger, biblioteca, documentos académicos, marcadores, fotos, shortener, Google Maps, Hangout, Google Maps, calendario, traductores, Google Educación y mucho más. Las actividades de aprendizaje también pueden contener, para saber más, en la que las y los participantes serían invitados a charlar en un foro autoorganizado, acerca de los temas que en cada taller abren la posibilidad de la reflexión y de profundizar en cuestiones docentes de vanguardia. Entornos de aprendizaje. Los productos que se generen durante las actividades pueden recopilarse inicialmente en un foro de portafolios personal en el cual se reciban comentarios para editar y llegar a productos terminados. Ya con calidad publicable, los productos se colocan en el entorno personal de docencia de cada participante, en donde se integran en su lugar correspondiente en el portafolios. Se agregan los productos integradores, otros productos como las prácticas en los laboratorios de docencia. En el entorno de la comunidad de cada grupo, se recuperan los productos que se elaboraron de manera colaborativa y en el entorno de la comunidad global del programa, se resguarda y difunde la gran producción personal y colaborativa de los participantes en una generación del programa. Los documentos, tanto los generales de planeación como los de apoyo y las lecturas de cada taller, estarán siempre disponibles desde un repositorio que se configure en alguna herramienta disponible en el aula virtual. Los enlaces sugeridos durante las actividades se podrán concentrar en una base de datos para su consulta directa. Red de apoyo. Como apoyo en la realización de las actividades, es conveniente contar con un foro de apoyo técnico autoorganizado en el cual se formulen cuestionamientos derivados del manejo de la plataforma, así como de los programas informáticos en estudio. También estaría un foro de apoyo académico con el propósito de compartir dudas en comunidad o solicitar sugerencias sobre algún punto específico del contenido.
Igualmente es conveniente contar con un listado de preguntas frecuentes y sus respuestas y una mesa de ayuda para asuntos generales. Sería de gran utilidad que la tecnología permita que la analítica de datos y de texto en estos rubros se enriquezca con las participaciones, para que de manera adaptativa se puedan ofrecer soluciones más pertinentes y específicas. Ayudas, tutoriales y pantallas de ejemplo. Las ayudas y los tutoriales son fundamentales para el aprendizaje de las competencias informáticas y digitales, ya que la metodología supone la atención a la diversidad de estilos, conocimientos previos y disposición tecnológica, por lo que quienes ya saben ejecutar un procedimiento computacional, siguen adelante en la realización de las actividades de aprendizaje, pero quienes se inician, es conveniente que cuentan con ayudas en diferentes niveles de dificultad, por ejemplo, los que de manera directa dan la solución de una duda, los que crean ambientes para que la solución sea explorada con base en orientaciones generales y los que ofrecen de manera más completa las mismas empresas que desarrollan el software. Las ayudas cortas pueden elaborarse con captura o grabaciones de pantalla y para los tutoriales, se puede contar con videos integrados como objetos de aprendizaje que proporcionen las herramientas tecnológicas necesarias para mirar el video, pensar y contestar preguntas sobre su contenido, profundizar al revisar otro tipo de información, comentar y aportar otros recursos acerca del tema en un foro, hacer un ejercicio práctico y responder una ficha de autoevaluación. Cada tutorial se acompañaría de un ejercicio práctico y una ficha de autoevaluación para asegurar el manejo de los procedimientos informáticos y digitales. Pantallas de ejemplo. El aprendizaje de algunos programas informáticos se fortalece al visualizar ejemplos específicos que den idea de hacia dónde avanzar en su manejo. Por ello, es conveniente contar con pantallas ilustrativas de cómo llevar a cabo procedimientos y creaciones solicitadas en las actividades de aprendizaje. Una propuesta de relación entre las actividades de aprendizaje y los recursos de apoyo que les daría soporte se presenta en la siguiente tabla. Secuencia didáctica, actividades de aprendizaje, recursos de apoyo, planteo 0, mensaje focal y bienvenida video. Bienvenida DSARROLLO 1. Observar videos y consultar artículos que les dan base, comentar y compartir saberes en comunidad, seleccionar palabra clave y definirlas, profundizar, compartir recursos video, orientaciones pedagógicas video, orientaciones digitales foro, compartir saberes, glosario colectivo, base de recursos compartidos. 2. Actividades de aprendizaje, actividades creativas para aprender más, aplicación en la práctica docente, avances en el plan de intervención e investigación, software educativo en estudio, portafolios personales, foro, charlas docentes, entornos de docencia. 3. Evaluación de competencias informáticas y digitales, ejercicio práctico, ficha de autoevaluación, rúbricas, ayudas, tutoriales. 4. Sesión en comunidad, videoconferencia, entornos de la comunidad, cierre. 5. Autoevaluación y cierre, rúbrica y página web. 2.5.3. Creación de productos de autoría y el proyecto integrador. Portafolios personal en el que se integran los productos de autoría personal que se desarrollen durante el estudio de los talleres. Podrían comprender los productos derivados de las actividades de aprendizaje y la autoevaluación del aprendizaje de las competencias digitales y la demostración de su manejo en ejercicios prácticos. El portafolio se puede abrir en un foro para que los productos sean puestos a disposición de la comunidad para su mejora y una vez que alcanzan la calidad de publicables, se integrarían en el entorno personal de docencia. Proyecto integrador. Como parte de la metodología, los productos previstos se van integrando para avanzar en el diseño, la producción, aplicación y evaluación de un plan de intervención e investigación docente que a manera de proyecto integrador, da sentido a la cultura digital para la docencia y muestra la aplicación y transferencia del aprendizaje de las competencias informáticas y digitales. Tiene como propósito fundamental desarrollar una práctica docente en la que se aplican estrategias didácticas para la enseñanza de competencias digitales con estudiantes, maestros o en un proyecto comunitario, que podría ser utilizado como base para la certificación, para lo que se van desarrollando los siguientes productos: diagnóstico y planteo de la problemática, diseño del plan de intervención e investigación con sus estrategias y secuencias didácticas y protocolo de investigación, diseño de un prototipo de innovación disruptiva, aplicación en la práctica docente de las estrategias didácticas y sus evidencias. Estas aplicaciones se pueden conjuntar en una sola que muestre su integración en un proyecto transdisciplinar. Conclusiones y reporte de la intervención docente con criterios e investigación en la acción y sistematización de la experiencia como metodología de investigación. Edición final del plan de intervención e investigación en el entorno personal de docencia.
comunicación y difusión de los resultados en eventos profesionales presenciales o virtuales, entorno de la comunidad de práctica en el que se integran las aportaciones que cada grupo haya realizado en torno a propuestas específicas de solución a retos ya sean autogenerados o previstos, relacionados con la innovación de la docencia en el espacio institucional en el que se realizan, entorno de la comunidad global que concentra las aportaciones personales y colectivas de todos los grupos participantes en la emisión del programa de formación docente. Estos entornos permanecen más allá del curso y del aula virtual para poderse compartir, reconstruir, recuperar y comunicar como obras de autoría personal y colectiva. Figura 3.22. Productos integradores. 2.5.4. Modelo de evaluación del aprendizaje. La función primordial de la evaluación es realimentar y asegurar aprendizajes hasta llegar a la consolidación de las competencias docentes, informáticas y digitales en desarrollo. Por el modelo académico que se adopta, se llevarían a cabo 4 tipos de evaluación. Evaluación diagnóstica. La función de esta evaluación es contar con el diagnóstico del nivel de competencias docentes, informáticas y digitales al iniciar el programa, mediante la realización de tareas complejas que se ponen en práctica al participar en actividades como diagnóstico personal para detectar el manejo de las competencias informáticas y digitales que son necesarias en la formación integral, diagnóstico sobre el nivel personal en el desarrollo de habilidades informáticas y digitales, recuperación de experiencias docentes significativas en formularios compartidos, presentación de frases motivadoras que muestren la visión personal de una docencia que promueva la superación de retos de aprendizaje, aplicando la metodología de la construcción colaborativa de conocimiento y el manejo informático básico en la nube. Evaluación parcial por taller. Este tipo de evaluación se llevaría a cabo al finalizar cada taller. Se aplicaría una rúbrica sobre el avance en los propósitos del taller, de las competencias informáticas y digitales, del impacto del aprendizaje de los contenidos en la docencia y las actitudes. Evaluación continua por módulo o curso. Como elemento importante de la evaluación formativa e integral, además de las rúbricas de talleres, se va elaborando el portafolios y el entorno personal de docencia, en los que se integran los productos colaborativos y los personales que se producen en cada módulo o curso. Evaluación final del programa. Para quienes hayan optado por un diplomado, se evalúa la presentación del plan de intervención e investigación incluido en el entorno personal de docencia y para quienes hayan llegado a la especialidad se evalúa el diseño del prototipo de un proyecto de innovación disruptiva, cuyo diseño y desarrollo haya alcanzado la calidad de aceptable o publicable y se haya presentado en eventos profesionales de difusión. Figura 3.23. Momentos de la evaluación. Criterios de acreditación. Por sus características, en los Pro4CIDEI se reitera la congruencia entre el enfoque pedagógico que asume los criterios de la evaluación formativa e integral, con fines de asegurar aprendizajes durante la creación de productos de calidad, con alta relevancia y significatividad personal y que tengan la opción de ser compartidos al colectivo y a la sociedad, por lo cual, la acreditación solo se otorga cuando la o el participante han mostrado la consolidación de sus competencias a través de la creación de productos de calidad publicable y su puesta en práctica. Ello se ha de ver reflejado en una escala valorativa que corresponda con la intención pedagógica. Así, solo se contaría con 2 opciones, acreditado o no acreditado, las herramientas de gestión disponibles en la plataforma, el tipo de reportes que emanen de la analítica de datos y texto, así como el cuidadoso seguimiento que ha de hacerse de cada actividad y producto de parte de la comunidad y los tutores, serán fundamentales para la validación de la consolidación de las competencias, lo cual requiere de tiempos ajustados a las necesidades, habilidades y condiciones específicas diversas de los participantes y no de plazos fijos iguales para todos. 2.5.5. Modelo de la gestión académico operativo. Figura 3.24. Modelo de la gestión académico operativa de programas de formación docente CIDEI. Si bien lo académico es el eje central del Pro4CIDEI en un modelo de organización complejo, las interrelaciones con la gestión académico operativa son de suma importancia para que la información fluya y los procesos se realicen a tiempo y con calidad. Aquí se considera la formación, el acompañamiento, el seguimiento y la evaluación de tutores, de la responsabilidad de la evaluación y la certificación, así como el contacto con los responsables de sede y la supervisión de estas para garantizar el buen funcionamiento del programa en cada una de sus etapas. A. Desarrollo de las etapas del programa. El modelo del diseño de los Pro4CIDEI prevé su aplicación tanto en una sola emisión con un grupo único, hasta su desarrollo a nivel nacional,
previniendo el avance a través de etapas según la magnitud de la población a la que se dirija, recuperando la experiencia EDCIB IMAET, I, 3, 2, 3.5, para una aplicación amplia de un Pro4CIDE que se base en el modelo que aquí se presenta, sería conveniente prever una etapa prepiloto a manera de demostración, con la finalidad de probar el modelo, la metodología seguida en un taller, los recursos de apoyo y la configuración de la plataforma, así como avanzar en la previsión de los requerimientos de sedes, la formación de cuadros y la documentación operativa y administrativa para las siguientes etapas, una etapa previa que estaría destinada a la preparación de formadores de tutores específicamente contratados según el número de grupos. En la etapa piloto se selecciona una muestra de docentes, ya sea aleatoria, por estratos, por elementos disponibles o por designación oficial, con quienes se experimenta el programa y se recuperan elementos para su mejora, además de quedar preparados como tutores para las siguientes etapas. La etapa 1 estaría específicamente diseñada para la formación de tutores certificados y se continuaría con las etapas necesarias durante las cuales se irían formando tutores locales de manera dinámica y corresponsable con las instituciones convocantes, con poca inversión económica y un gran compromiso social. El programa se aplicaría con un factor multiplicador en el que cada tutor forma 20 docentes, la mayoría de los cuales quedan preparados como tutores para las siguientes etapas, con lo que va creciendo el número de docentes atendidos con calidad y calidez en todos los niveles educativos en los que se aplique el modelo Pro4CIDE. Dinámicamente, en cada etapa, se lleva a cabo la adecuación del plan de estudio, las actividades de aprendizaje y la definición de la población meta, para impactar en los niveles educativos específicos en los que se promueva la aplicación conjunta de competencias docentes, informáticas y digitales. También, dependiendo de las etapas y de los convenios interinstitucionales a que haya lugar, se hará el ajuste de la tutoría, la evaluación y certificación, la atención a usuarios y el control escolar, la logística y ambientación, así como el funcionamiento de las sedes. B grande. La tutoría. Dada la diversidad de conocimientos previos de los participantes en programas formativos, se hace indispensable el apoyo de tutorías. Se concibe a las y los tutores como acompañantes, motivadores, mediadores y orientadores del desarrollo de las competencias propuestas, además de brindar apoyo durante el desarrollo del taller, dar seguimiento y realimentar el aprendizaje de las competencias informáticas y digitales y el diseño de estrategias didácticas, así como dirigir la actividad durante las sesiones en comunidad. Se propone, por los resultados obtenidos en las experiencias previas, que cada taller cuente en el aula virtual con un foro oculto para tutores, que solamente ellos puedan visualizar y en donde compartan dudas, experiencias y recursos, lo que resulta ser una estrategia alentadora para compartir, crear nuevos conocimientos, encontrar patrones y hacer propuestas, y no sentirse solo en la distancia. La labor de los tutores es fundamental para el desarrollo de un programa de calidad, por lo que para ser seleccionado en este rol, cada tutor debió contar con la misma experiencia en el programa que la que pretende tutorar, de manera que esté involucrado en el saber ser, saber hacer y saber convivir con otros, sus tutorados, con conocimiento certificado, con una profunda ética y responsabilidad. Por el tipo de programa que requiere de atención personalizada en un inicio, se propone que cada tutor atienda alrededor de 20 docentes. Posteriormente, la comunidad autoorganizada colaborará en esa función, pudiendo atenderse a un mayor número. El monitoreo de la tutoría es realizado por expertos en la temática, que han vivenciado la experiencia de ser tutor y conocen los procesos de gestión del programa, por lo que están en posibilidad de gestionar y dar seguimiento al trabajo de 20 tutores y dar apoyo a los participantes a solicitud expresa de sus tutores, además de hacerse responsables de la coordinación de las sesiones en comunidad, en los grupos que monitorean. C. La sesión en comunidad presencial. El modelo académico prevé una sesión en comunidad para cada taller, en donde, bajo un modelo de aula invertida, se reúna la comunidad del grupo de manera presencial en una sede para compartir saberes con los responsables del diseño académico, en relación con lo tratado en los contenidos, lo que puede hacerse vía transmisión por videollamada, videoconferencia o como fue el caso en EDCIB, Campos, 2015, por transmisión vía EduSat. Se aprovecha la sesión para tener contacto directo con el tutor o la tutora y trabajar en comunidad de práctica para el avance del plan de intervención y la solución de retos docentes en una comunidad autoorganizada. La responsabilidad general de esta sesión es compartida entre el diseñador de contenidos,
la gestión académico-operativa del programa, los tutores, los monitores, los responsables de sede y los participantes, en una comunidad global, ya que participan todas las sedes bajo estrategias pertinentes al contexto específico de cada una de ellas. D. La certificación. La certificación se lleva a cabo mediante un modelo de certificación del programa que opera la gestión y seguimiento de las actividades del equipo de trabajo y la formación de certificadores. E. La supervisión de las sedes. Las características del modelo que ofrece sesiones en comunidad, ya sean presenciales o virtuales a través de videoconferencias, requiere de espacios donde llevarlas a cabo, con equipamiento específico y buena conectividad, bajo la supervisión de un responsable de sede y personal de apoyo técnico que acompañen al tutor y que se hagan cargo de la operación del lugar, el control escolar, la logística y la ambientación. Este espacio cobra más relevancia cuando se convierte en el laboratorio de docencia. F. La logística y ambientación. Durante el programa CIDEI se requerirán reuniones presenciales o en línea, ya sea entre las instituciones convocantes y el equipo base del programa, para el trabajo de coordinación o bien, para asesorías y formación de personal, por lo que habrá necesidad de prever y programarlas para contar con lo necesario para el adecuado funcionamiento de la actividad. G. La atención a los servicios escolares. La atención a los participantes desde el punto de vista operativo-administrativo, se realiza bajo un modelo de desarrollo, un manual y formatos administrativos de servicios escolares, que faciliten la comunicación y resguardo de documentación oficial, la expedición de convocatorias, la orientación a los participantes sobre los procedimientos institucionales para registro, para certificación y para obtener constancias y grados, además de tratar con las instituciones convocantes en lo relativo a sistemas y procedimientos de servicios escolares específicos según los ajustes requeridos por el Profor-CIDEI ajustado en cada etapa de su aplicación, de acuerdo con la normatividad de la institución responsable del programa. H. Relación con organismos externos. Por su mirada global, el programa de formación docente CIDEI estará en relación académica con organismos nacionales y extranjeros que estén tratando la reconceptualización de la docencia en el marco de la cultura digital, y que estén aportando innovaciones que enriquezcan los contenidos curriculares. En este caso, es necesario prever los mecanismos normativos y funcionales para hacer efectiva la relación interinstitucional. Por otro lado, las relaciones a nivel de las instituciones participantes en el programa dependerán directamente de sus autoridades educativas. 2.5.6. Modelo de evaluación del programa. La evaluación permanente del programa específico en el que se esté aplicando el modelo requiere, para cada etapa, la elaboración de un modelo con las categorías de análisis de datos y texto necesarias para su implementación en analíticas. También conlleva la preparación, seguimiento, información y realimentación del personal involucrado en la certificación, evaluación y acompañamiento a casos de participantes y tutores que requieran atención para la mejora. En términos generales, se sugiere como modelo para la evaluación de los programas el propuesto por Stufflebeam y Schingfield, 1995, ajustado para los Profor-CIDEI y que considera 1. Evaluación del contexto 2, evaluación de entrada 3, evaluación del proceso 4, evaluación del producto 5, evaluación del impacto 6, evaluación de propuestas de ajustes y diagonal o reestructuración. Figura 3.25. Modelo de evaluación de Profor-CIDEI. Cada programa en el que se aplique el modelo propuesto considerará las variables, indicadores, técnicas, recursos e instrumentos y método de análisis de acuerdo con su especificidad y alcances. Además, en cuestión de la recogida de datos a nivel de opinión, se aplicaría una evaluación de 360 grados que considere la mirada de todos los involucrados en el programa, autoridades, equipo base, tutores, participantes y personal de apoyo. Esto se describirá más adelante en los criterios de evaluación de la propuesta. 4. Lo que continúa en el siguiente capítulo, se abordará la implementación y conclusiones que lleva al contexto de aplicación, escenarios de aplicación, proceso educativo, académico, operativo, tecnológico, administrativo, normativo, estrategias de desarrollo y aplicación, viabilidad, criterios para la evaluación, conclusiones, referencias, lista de figuras y anexos. Para continuar, vaya al capítulo 4 de este libro.